Evangelio según San Marcos, capítulo 2. Vamos a leer la última parte del versículo 12 para continuar la serie de mensajes milagros de Jesús. Este es el tercer mensaje de esta serie, así que gracias al Señor porque nos ha permitido estar siendo nutridos con esta palabra que alimenta también nuestra fe. Dice así la palabra del Señor, la que leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nunca hemos visto tal cosa. Eso es la última parte del versículo 12 de Marcos capítulo 2. Nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué cosa? De eso vamos a estar meditando en la palabra. Fíjese que acá tenemos un pasaje que en lo personal me gusta muchísimo de la palabra, porque es y narra la sanidad de una persona paralítica. Desconocemos el nombre de la persona, desconocemos si nació en esas condiciones o si tuvo algún problema de salud. Desconocemos qué fue lo que ocurrió, lo que sí sabemos que es una persona que está paralítica. Dice el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. O sea, es Jesús que está de vuelta. Otra versión dice, cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. O sea, la gente se pasó el dato de que Jesús estaba ahí. Sigamos. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús les está enseñando a la gente que está ahí, que aquí tenemos un antecedente importante que me gustaría destacar. El primero es que la gente se pasó la voz de que Jesús estaba ahí. Lo segundo es que la casa donde está Jesús se llenó, y la Biblia ocupa esta expresión que dice que ya no cabían ni aún a la puerta, o sea, no había dónde poner más gente en ese lugar. Bien, dice el versículo 3, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Bien, hasta aquí la historia comienza como a tomar forma, ¿no es cierto? Porque está Jesús al interior de una casa enseñando a la gente que está ahí y ese lugar está totalmente lleno de personas. Y acá nosotros no sabemos si estas personas en eso de que fueron a buscar el amigo se les llenó la casa, que fueron a buscar a esta persona paralítica, se encontraron ya con que la casa estaba llena. O sea, y lo otro es que esta persona paralítica necesitó de la ayuda de estas otras personas para poder llegar a donde estaba Jesús. Fíjese que esto es tan interesante que usted y yo lo podamos meditar, porque fíjese que si ellos hubiesen tenido la mentalidad con la que a veces nosotros escuchamos de gente que habla, que dice, bueno, si se dan las cosas, entonces es de Dios. ¿Ha escuchado eso usted o lo ha dicho? Bueno, si se dan las cosas, es de Dios. Entonces, estas personas que fueron a buscar al paralítico, que dice la Biblia que era cargado por 4, se encuentran con un obstáculo, se encuentran con una barrera. Y fíjese que esto tiene elementos en común, por decir así, o características en común con las otras historias que narra la Biblia que nosotros ya hemos visto en esta serie Milagros de Jesús, que se presenta un obstáculo. ¿Se acuerda? La mujer del flujo de sangre tenía un muro de gente, digámoslo así, esa expresión entre comillas, que iba esa multitud con Jesús y ella tuvo que abrirse paso. El ciego Bartimeo no podía llegar solo a Jesús porque era ciego. ¿Ve? Entonces él llamó la atención de Jesús para que Jesús lo llamara y Jesús lo llamó. Ahora a estos hombres que están trayendo a este paralítico también se les va a presentar un obstáculo. La casa está llena.
Imagínense, necesitan tener un espacio bastante amplio, grande, ¿no es cierto?, para pasar con una persona que iba en esas condiciones, ¿no es cierto?, que iba como una especie de camilla, ¿verdad? Entonces, seguramente, como les digo, yo acá he hecho andar un poco la imaginación. Yo creo que estos hombres, en ese trayecto de ir a buscar a este paralítico, se les llenó la casa. Se encontraron con una barrera. Entonces ahí ellos tuvieron la posibilidad de dejar todo hasta ahí. Decir, bueno, lo lamentamos, por último lo intentamos, ¿no es cierto? Por último lo intentamos, te fuimos a buscar, pero ¿sabes qué? Ya no ganaron. Esperemos otra ocasión. Pero no fue ese el pensamiento de estos hombres. Dice el versículo 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ahí está el obstáculo. Jesús estaba ahí adentro, enseñando, predicando, y ellos no podían llegar. No sé si lo alcanzaban a ver desde afuera, pero la Biblia dice que hasta la puerta no cabía ni gente porque ya estaba saturada, digamos en otras palabras, esa casa. Dice la Biblia que no cabían ni aún a la puerta, ya no cabían ni aún a la puerta, o sea, casa totalmente llena. Ellos no se quedan de brazos cruzados. Por eso es importante que nosotros capturemos la esencia de esta enseñanza, de estos mensajes, porque ellos tienen fe. Ellos tienen fe. Y como bien lo hemos dicho, la fe no es ciega. Hay gente que habla de una fe ciega. La fe en realidad no es ciega. Porque ellos tenían un objetivo. Del momento que van a buscar al amigo para traerlo a Jesús, ellos estaban viendo algo con los ojos de la fe. ¿O usted cree que no? ¿Ve? Ahora, otra de las cosas que usted y yo tenemos que entender de estos 4 que llevan al paralítico es que acá hay una enseñanza del trabajo en equipo. Ellos tenían cierta comunión, lo vamos a llamar así, porque se pusieron de acuerdo para llevar a este hombre que no podía por sí solo llegar a Jesús. Ellos se pusieron de acuerdo. ¿Ve? Entonces, tienen este obstáculo, pero ellos no se quedan de brazos cruzados. Ellos nos dicen, bueno, te vamos a dejar ahora de vuelta a la casa, porque bueno, nos demoramos, llegamos tarde, se llenó la casa. No. Dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. O sea, mire, ellos no solamente tenían un plan A entonces. Ellos no solamente tenían el plan lógico. ¿Cuál es el plan lógico? Entrar por la puerta. Claro, ¿no es cierto? Ellos sí, fíjese, ellos tenían una meta. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta que estos hombres tenían? La sanidad del paralítico, ¿no es cierto? Esa era la meta. Eso era lo que ellos habían visto por la fe ya, ¿no es cierto? Ahora, lo lógico era que entraran por la puerta. Ahora, ellos tienen un plan B. Está lleno, pero nosotros queremos que nuestro amigo, vamos a decirlo así, se encuentre con Jesús. ¿Sabe lo que hace? Ellos descubren el techo, dice la palabra, ¿dónde estaba? Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. ¿Sabe qué? La Biblia omite varios detalles. Porque recuerde usted que lo que sí dice la Biblia, que Jesús estaba enseñando. Probablemente este techo era de paja y de lodo. Así que imagínese lo que produjo esta abertura que ellos hicieron. Seguramente empezó a soltar restos de lodo, polvo, no sé si paja, donde Jesús estaba predicando. Y tuvieron además muy buen cálculo, porque hacen que este hombre paralítico descienda enfrente de Jesús. O sea, si aquí pudiéramos utilizar una frase que se utiliza comúnmente, el que la sigue, la consigue. Ellos tenían un objetivo, ¿ve? Entonces ellos hacen lo que demuestra que tenían una gran fe.
O sea, ellos no se iban a ir así como así nomás ese día. Ellos estaban dispuestos a correr los riesgos. Imagínense, si tuvieron que subir al paralítico al techo y desde el techo hacerlo descender. No hay mayores expresiones acerca de cómo Jesús, aparte de lo que dice la Biblia, pero cómo Jesús reaccionó con esto. Probablemente Jesús se lo tomó con cierto humor, porque miren lo que estaba pasando. Porque estos hombres estaban haciendo descender ahí a su amigo paralítico. Y el versículo 5 nos da ya una claridad acerca de lo que pasa con Jesús. La Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos. ¿Se da cuenta? Al ver Jesús la fe de ellos. Ahora, yo le pregunto, ¿hasta dónde nos alcanza la fe a nosotros? Yo quiero invitarle que por favor nos vayamos a esa escena. Nos imaginemos que estamos ahí. ¿Hasta dónde nos alcanza la fe? ¿Hubiésemos sido nosotros uno de esos 4 para ayudar a cargar al paralítico? Hubiésemos dicho, no, estáis locos. No, yo no voy. ¿Se imagina si está lleno, toda la gente quiere estar con Jesús? No, esperemos otro día, ahora no, esperemos otro día. No. ¿Se ha puesto usted en esta escena? Supongamos que usted y yo estamos en esa escena y somos de los 4 y vamos con el paralítico. ¿No hubiésemos atrevido nosotros a utilizar y a hacer ese plan B? ¿Le hubiésemos dicho ayer al paralítico, no te preocupes, viejo? Mira, tú vas a estar con Jesús sí o sí. Por último, aunque tengamos que subirte por el techo te vamos a subir. No te preocupes. Ahora la Biblia nos dice que dijo el dueño de casa, porque le están rompiendo el techo. No dice la Biblia. Entonces no es tan importante. Pero fíjese que la Biblia dice claramente, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos. Pregunta, ¿hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Hasta dónde alcanza la fe? Ellos tenían un objetivo y ellos estaban dispuestos a hacer lo que pudieran hacer con el fin de que este paralítico se encontrara con Jesús. La Biblia dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sabe? Que este milagro que estamos viendo nosotros acá hoy tiene muchísimas enseñanzas. Este milagro, ¿sabe qué? También es una imagen de la evangelización, del evangelismo. ¿Sabía usted que hay personas que también quieren acercarse al Señor y que se representan en este paralítico? Y que necesitan también de la ayuda de otras personas que colaboren para que ellos se encuentren con Jesús. ¿Habrán muros hoy, barreras, obstáculos para que la gente hoy se encuentre con Cristo? Sí, hay. Este hombre estaba paralítico, bien, pero la ayuda de otras personas, y veámoslo así, la fe de otras personas hicieron que este hombre se encontrara con Jesús. Usted y yo también hoy día podemos colaborar para que otras personas se encuentren con Jesús, pero ¿sabe qué? Lo que necesitamos para eso es fe. Ellos tuvieron fe. Y sigue diciendo la Biblia, estando allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sigue diciendo la Escritura. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestro corazón? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda?
Fíjese que Jesús dice que es más fácil decir, no que es más fácil hacer, que es más fácil decir. ¿Sabe cómo se entiende esto? Se entiende esto, que perdonar los pecados a Jesús le iba a significar su vida en la cruz. O sea, en otras palabras, entonces, si lo entendemos así, era más fácil decirle, toma tu lecho y anda. ¿Ve? Ahora, hay otra cosa. Sigamos. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí tenemos una prueba de que Jesús es Dios. Por eso que lo están cuestionando los escribas, porque dice que Él dijo, tus pecados te son perdonados. Y eso está dentro de la autoridad, de la competencia de Dios. No lo están reconociendo ellos como Dios a Jesús. Pero Jesús es Dios, usted lo sabe. Además, aquí en el Evangelio de Marcos es la primera vez donde se encuentra que Jesús ocupa este nombre, el Hijo del Hombre. Cuando la Biblia habla de el Hijo del Hombre, está haciendo referencia de la humanidad de Jesús. Jesús es 100% hombre, 100% Dios. ¿Ve? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entre paréntesis, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire, ¿sabe qué? Esto tiene lecturas que no están acá, porque los amigos, quienes lo llevaron a este paralítico, seguramente estaban siguiendo todas las alternativas de esta escena desde el aire, desde el techo, ¿no es cierto? Y desde ahí estaban mirando y escuchando a Jesús, a su amigo, qué era lo que les decía. Y yo no sé qué ellos habrán pensado, porque lo primero que Jesús le dice, no le dice esta palabra de sanidad. Levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Sino que le dice otra cosa, tus pecados te son perdonados. Ahora, pregunta, ¿qué era más importante? ¿Qué era más importante? Cuando le dice tus pecados te son perdonados, está hablando de la salud del alma. ¿No es cierto? Tus pecados te son perdonados. Cuando le dice el Señor Jesucristo, nuestro amado Señor Jesús, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le está hablando de la salud del cuerpo. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es más importante? La salud del alma, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo lo habrán tomado quienes lo subieron? Quienes esperaban que le dijera lo último que le dijo, ¿no es cierto? Que le diga ya, estás sano, vete. Gloria a Dios, es interesante. Me gusta a mí imaginarme cómo habrá sido ese cuadro, cómo habrá sido esa escena. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese lecho que era para transportar a este hombre, hoy día este hombre toma el lecho y se lo lleva. Él se lleva el lecho. ¿Ve? Ahora, otra pregunta. Para que usted y yo ejercitemos un poquito, pensemos, meditemos. Este milagro hubiese ocurrido si estos hombres no hubiesen tenido la fe que tuvieron. ¿Estaría esto registrado en las Escrituras si estos hombres no se hubiesen atrevido a hacer esta hazaña? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Estaría esto en las Escrituras? Este paralítico hubiese sido sanado, hubiesen sido sus pecados perdonados si otros, que fueron los que lo ayudaron, los que tuvieron este plan espectacular, ¿no es cierto?, que llamó la atención de Jesús, porque dice la Biblia, al ver Jesús la fe de ellos, no sabemos si de los 4 o de los 5,
Personalmente yo creo que la fe de los 5, porque este hombre paralítico yo creo que tenía fe. Claro, porque podía haberle dicho, no, ustedes están locos, no me van a hallar a ningún lado, ¿no es cierto? Yo creo que tenía fe, pero los 4 también. ¿Se da cuenta? Entonces yo le vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde alcanza nuestra fe hoy? ¿Hasta dónde alcanza su fe? Si nos ponemos en esta situación, si nosotros estuviésemos en ese tiempo, ¿hasta dónde hubiese alcanzado su fe? ¿Se hubiese atrevido usted, me hubiese atrevido yo a decir, bueno, por el techo? No. ¿Se hubiese atrevido usted? Ellos se atrevieron. ¿Se da cuenta que la fe que habla la Biblia, como hemos dicho, esta fe tiene obras? ¿Se da cuenta que esta fe es comprobable? ¿Se da cuenta que se puede comprobar nuestra fe? ¿Se puede ver nuestra fe a través de la forma de vida? ¿Se puede ver nuestra fe a través de lo que hablamos? ¿Se puede ver nuestra fe a través de todo lo que hacemos? Se ve, se comprueba nuestra fe. La Biblia dice que el justo por fe vivirá. Y fíjese que estos 4 hombres, que no sabemos quiénes son, porque no salen sus nombres, ni siquiera el nombre del paralítico, pero estos hombres se ganaron un espacio aquí en la palabra del Señor, y hoy día estamos hablando de esta hazaña. Les vuelvo a preguntar, ¿hasta dónde alcanza nuestra fe? ¿Se da cuenta que a través de la lógica no se entiende la fe? ¿Se da cuenta que a través de algunas de las respuestas que hoy día uno escucha, bueno, fui, pero no me atendieron, entonces a lo mejor no es de Dios? ¿Se da cuenta que ellos no pensaron así? Ellos fueron insistentes, ellos fueron perseverantes, y ellos fueron una parte, digámoslo así, importante para que este milagro se desarrollara. Yo quiero decirle que usted y yo también podemos colaborar, ayudar con nuestra fe para que se desarrollen milagros en nuestra vida, pero también en la vida de otras personas, en nuestros hogares, pero también en otros hogares. Hay personas que su nivel de fe es más pequeño que el suyo. Entonces, si usted tiene una fe más grande, entonces usted puede ser como uno de esos 4 que ayudó a cargar ese lecho y llevar a ese paralítico. ¿Ve? Ese paralítico puede ser algún familiar suyo, espiritualmente hablando. ¿Ah? Parálisis espiritual, a eso me refiero. Puede ser su vecino, su vecina, puede ser un compañero de trabajo que usted a través de su fe puede ayudar, colaborar para que esa persona se encuentre con Cristo. ¿Había una barrera? Sí, había una barrera, pero la fe de estos hombres fue más grande, que hizo que se encontrara este paralítico con nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 12, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraban. Claro, imagínense. Probablemente era un paralítico, una persona conocida en ese lugar. Todos sabían que era paralítico. Imagínense que lo vieron cómo iba bajando de poquitito, hasta que llegó donde estaba Jesús. Sabían que era paralítico. Y lo vieron cuando se levantó. Y yo, ¿sabe qué? Yo me imagino que le cambió hasta la cara. Si el Señor le perdonó los pecados, le sanó el alma. ¿Ah? La Biblia dice que el corazón alegre, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan lo que dice el proverbio? El corazón alegre, dice la Biblia, hermosea el rostro. ¿Ve? Entonces a este hombre le cambió la cara y todos seguramente estaban ahí, no sé, no lo dice la Biblia, pero dijeron alguna exclamación. ¡Oh! Quizá otro por allá aplaudió, quizá otro por allá dijo, gloria a Dios. ¿Ah? Oiga, es tremendo lo que estaban viendo ellos, lo que estaba pasando frente a sus ojos. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos,
de manera que todos se asombraron. Lo dice la Escritura. Y sigue diciendo después de esa coma, y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Le vuelvo a preguntar, ¿hubiese pasado esto? ¿Esta historia hubiese pasado si esos hombres no hubiesen tenido la fe que tuvieron? Que la Biblia dice, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿hubiese pasado esto? No lo piense mucho. Esto no estaría en la historia. Y yo le quiero decir, en el nombre del Señor, que también hay hoy día milagros que el Señor tiene. Como resultado de la fe suya, como resultado de la fe mía, pero tenemos que atrevernos a creer en aquellas cosas que con la lógica no se entiende. Tenemos que atrevernos nosotros a mirar con los ojos de la fe. ¿Sabe? Porque si usted vive mirando solamente con los ojos naturales y mira las circunstancias con los ojos naturales, ¿sabe qué? Va a haber un momento donde usted se va a frustrar, usted se va a cansar. ¿Se da cuenta? Ahora, si usted se mueve con la fe de estos hombres, ¿sabe qué? Usted va a ser una pieza importante para milagros en la vida de otras personas. ¿Sabe qué? Entonces, pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Pidámosle al Señor que el Señor nos ayude para tener una fe como la de esos hombres o más grande. ¿Por qué no? Le podemos decir al Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Este milagro, ¿sabe qué? Está en las Sagradas Escrituras, porque lo hizo obviamente nuestro amado Señor Jesucristo, pero también hubo 4 o 5 que creyeron, que antes con los ojos de la fe vieron que Jesús podía hacer ese milagro. Le invito a que nos pongamos de rodillas y ahora mismo dígale al Señor, Señor, quiero esa fe o una fe más grande.